Vamos a hablar de la pandemia más importante que enfrentamos los médicos y tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Ya el doctor Buitrago me presentó, mi nombre es Carlos Sánchez, además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Entonces, les presento mis conflictos de interés. Estos son los laboratorios con los cuales he participado en actividades de educación médica continuada. Sin embargo, todo lo que les voy a mostrar hoy está basado fundamentalmente en las guías de práctica clínica y la evidencia científica que existe en el campo. Entonces, decía el doctor Buitrago cómo la enfermedad cardiovascular realmente se comporta como una pandemia, y miren, esto son datos desde 1990 hasta el 2017, y miren cómo hay dos grupos de enfermedades que vienen aumentando significativamente con el paso del tiempo. Una de ellas es la enfermedad cardiovascular, que es la causa líder de muerte en el mundo, seguido de cánceres en general. Y miren cómo sabemos nosotros que las muertes cada año de enfermedad cardiovascular corresponden más o menos entre 17 y 18 millones anuales. Entonces, fíjense que no hay sistema de salud que aguante, ni hay estrategias que hayan logrado reducir y controlar el impacto que tiene esta enfermedad en el mundo. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos tanto de esto? Porque es que depende de la fuente que consultemos, encontraremos datos distintos. Miren que a veces hay una gran discrepancia entre lo que buscan los pacientes, lo que le importa a la gente o lo que de verdad la está matando. Entonces, si miran esta columna de la derecha, la que está al final de la pantalla, pues ven cómo estas son las portadas de The Guardian, que es uno de los diarios más importantes del mundo, y miren cómo fundamentalmente se concentra en terrorismo, habla de muertes por terrorismo, homicidios, suicidios, y miren cómo solo un 2% de sus noticias o de sus reportajes hablan de la enfermedad cardíaca. Si buscamos The New York Times, encontramos datos similares donde el terrorismo, el homicidio, el suicidio son la causa principal de reportajes en estos medios, sin que sean la principal causa de muerte en el mundo. Si miramos lo que la gente busca en Google, encontramos que a la gente le parece particularmente preocupante todo el tema de cáncer, y ahí sí pues puede haber una relación con la mayor incidencia de muerte que hay asociado a este diagnóstico. Y a la gente le interesa también los accidentes de tránsito, le interesa también el suicidio, en alguna medida el terrorismo y el homicidio, pero si miramos de qué se está muriendo realmente la gente, encontramos que la enfermedad cardíaca es la causa líder de muerte, como les decía, seguida del cáncer, y que las causas que ocupan los diarios y que ocupan las búsquedas en Google realmente corresponden a un porcentaje menor de la mortalidad total. Entonces tenemos una discrepancia entre lo que busca la gente, lo que le importa a los medios y lo que realmente está afectando a la población. Y es que, como ustedes pueden ver, en la medida en que aumenta la edad, aumenta la muerte de origen cardiovascular tanto en hombres como mujeres. Pero miren este comportamiento tan interesante, y es que alrededor de los 75 años la curva para los hombres tiende a aplanarse, pero para las mujeres no. Y hay muchos factores que pueden explicar esto. Uno de ellos es que las mujeres posmenopáusicas tienen un aumento del riesgo cardiovascular en relación a lo que venían manejando a lo largo de su vida. Esa es una. Otras que las mujeres consultan menos, otras que los médicos somos menos hábiles para diagnosticar y tratar oportunamente a las mujeres, pero lo cierto es que las mujeres después de cierta edad tienden a tener una mortalidad cardiovascular mayor que la de los hombres. Entonces, frente a este panorama, que es un panorama crítico, que es un panorama alarmante, donde estamos frente a la causa líder de muerte en el mundo, uno tiene dos opciones: enfrentar el problema, mirar qué estrategias podemos llevar para disminuir el impacto de esta enfermedad, o simplemente voltear a mirar a otro lado, pero sabemos que cuando miramos para otro lado, en general los problemas no se desaparecen. Entonces, datos como estos son muy impactantes, y es que la población de Perú es cercana a 31 millones de personas, y ese es el número aproximado de personas que tienen un infarto o un evento vascular cerebral cada año. O sea, estamos hablando de coger a toda la población de Perú, infartarla, una ACV cada año, y más o menos esos son los datos que estamos viendo. Entonces, ya centrándonos en el tema de la charla que nos concierne, tradicionalmente hace muchos años nos centrábamos en encontrar la manera de tratar la enfermedad cardiovascular. Entonces, para la enfermedad coronaria poner stents y hacer cirugías, para la enfermedad cerebrovascular la trombolisis, también entrar con procedimientos, con catéteres. Lo mismo para la enfermedad vascular periférica, hemos hablado de trasplante cardíaco en falla cardíaca, hemos hablado de dispositivos, pero debemos irnos más atrás. Y entonces se empezó a hablar de prevención primaria, y es controlar los factores de riesgo, la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes, pero tal vez si intervenimos acá ya estamos tarde. Ya los pacientes tienen un riesgo alto y ya ahí la intervención puede impactar menos.
Si nos vamos a algo que se llama la prevención primordial y es salud materna, salud desde la primera infancia, evitar que las personas inicien la actividad del cigarrillo, que las dietas sean apropiadas desde la infancia, que las personas tengan un peso apropiado desde que son niños, probablemente si hacemos esto logramos un impacto importante en la enfermedad cardiovascular. Entonces, quiero hablarles de 3 mensajes, básicamente cuando hablamos de prevención de enfermedad cardiovascular. Son 3 mensajes que quiero que se lleven para la casa. El primero es que menos es más. Y cuando digo menos es más, me refiero a los factores de riesgo. Es una muy mala idea acumular factores de riesgo cardiovascular. Tenemos factores de riesgo asociados al estilo de vida, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el estrés laboral, el sedentarismo, el sobrepeso, la dieta inapropiada. Esos son estilos de vida propios del paciente, ¿cierto? Modificables todos. Hay factores de riesgo tradicionalmente conocidos, la hipertensión, la dislipidemia, la hiperglicemia, la enfermedad renal crónica, y hay factores de riesgo propios del individuo que no podemos modificar, la edad, el género, la predisposición genética, y ahora, antes considerado en esta categoría la inflamación, pues sabemos que ya podemos empezar a manipular esta variable para disminuir el riesgo. Entonces, ese es el primer mensaje, menos es más. Si logramos reducir la aparición de cada uno de estos factores de riesgo, entre menos factores de riesgo tengamos, mayor será nuestra sobrevida a largo plazo. Y miren esto, tanto para hombres como mujeres, en la medida en que las personas acumulan más factores de riesgo, la curva sólida, la línea sólida que ven ustedes acá en la parte superior en ambas gráficas, en la medida en que una persona acumule más factores de riesgo, 2 o más factores de riesgo mayores, tendrá una incidencia acumulada mayor de eventos cardiovasculares. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, con un paciente que tenga todos sus factores de riesgo controlados de manera óptima, cuyo riesgo será casi la mitad del que tiene el paciente que tiene 2 o más factores de riesgo. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres, e incluso en mujeres parece que si lográramos un buen control de los factores de riesgo, la incidencia de eventos cardiovasculares sería cercana al 8%, a diferencia de lo que ocurre cuando no tenemos un buen control y tenemos una incidencia cercana al 50%. Entonces, no acumulemos factores de riesgo. Es un gran mensaje, hay que controlarlos cada uno y evitar que el paciente sume y sume y sume factores de riesgo. Si tuviéramos que hacer un podio con los factores de riesgo cardiovascular y cuáles tienen un impacto mayor en la génesis de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tendríamos que pensar en 3 factores grandes: la hemoglobina glicosilada, el valor de presión arterial y el valor de colesterol LDL. Este estudio publicado en la China, desarrollado con pacientes chinos, publicado en el Journal de la American Heart Association, es un estudio supremamente valioso. Miren ustedes, 144,000 pacientes diabéticos, una cantidad absurda, exagerada de pacientes, y la pregunta era, ¿cuál factor de riesgo, controlándolo, podría impactar más en el desarrollo de los desenlaces cardiovasculares? Se fijó una meta de hemoglobina glicosilada menor al 7%, una meta de presión arterial menor a 130/80 y una meta de colesterol LDL por debajo de 100, que fíjense, ni siquiera es una meta particularmente ambiciosa. ¿Qué se encontró? En general, controlar cualquiera de estos factores de riesgo reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria, de falla cardíaca y de ACV. Pero si tuviera que escoger uno, tal vez la reducción del LDL y alcanzar la meta del LDL tendría un impacto mayor, incluso que el control de hemoglobina glicosilada y presión arterial combinados. Por supuesto, si logro el control de los 3 factores, logro la mayor reducción de los desenlaces cardiovasculares, bajándolos más de la mitad. Entonces, esto lo que nos indica es preocupémonos por todos los factores de riesgo cardiovascular. Tal vez, si tuviéramos que jerarquizarlos, diríamos que en primer lugar, alcanzar la meta de LDL, en segundo lugar, la meta de presión arterial y de hemoglobina glicosilada, pero ustedes saben que estos factores de riesgo no son mutuamente excluyentes. Entonces, una pregunta muy frecuente, y la hacen los residentes, la hacen los estudiantes, la hacen los mismos pacientes jóvenes, es: doctor, ¿cuándo debo tratarme el colesterol? ¿Qué valor quisiera tener? ¿Cuándo tengo que tomar tratamiento? Si es muy temprano o no hacerlo. Y para esto, ahí viene el segundo mensaje, y es: conozca sus números. Todos tenemos que conocer nuestros números. ¿Por qué? Porque esto define el inicio de tratamiento. La guía de la AJA de dislipidemia, publicada en 2018, nos dice lo siguiente, y es: ¿qué pacientes tienen indicación de estatina sí o sí? Pues todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular aterosclerótico, pacientes con historia de infarto, ACV o enfermedad arterial periférica. Si el paciente cae en esta categoría, debe tomar estatina de alta intensidad. Punto final. Eso no es negociable.
Si el paciente no ha tenido un evento cardiovascular aterosclerótico, pero tiene un LDL mayor a 190, también debe recibir estatina de alta intensidad y estos pacientes no requieren cálculo del riesgo cardiovascular. Si el paciente ni ha tenido un evento cardiovascular, nunca en su vida ha tenido un LDL por encima de 190, pero es un paciente entre 40 y 75 años con diabetes mellitus, requiere inicio de estatina al menos de moderada intensidad. Se le calcula el riesgo cardiovascular y si este es alto, debe recibir estatina de alta intensidad. Y pacientes que tengan entre 40 y 75 años de edad, que no hayan tenido eventos cardiovasculares, que nunca hayan tenido un LDL mayor a 190 y que no tengan diabetes mellitus, debe calcularse el riesgo cardiovascular para definir si se benefician o no de tratamiento con estatinas. Entonces, ¿qué hacemos exactamente con esos pacientes entre 40 y 75 años que no han tenido eventos cardiovasculares y no son diabéticos? Calcularles el riesgo. ¿Cómo podemos calcularlo? Hay muchas escalas, está el score europeo, la última guía de prevención cardiovascular publicada el mes pasado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología ha desarrollado un nuevo score, que es el score 2, y es el nuevo score europeo para cálculo del riesgo cardiovascular, pero hay más puntajes para cálculo del riesgo cardiovascular. Está la escala AHA-SCBD, está el Framingham, aunque el Framingham quizás sea la escala más desactualizada de todas, pero usted debería calcular el riesgo cardiovascular. Si su paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, usted debería iniciar la estatina de alta intensidad buscando una reducción de LDL mayor al 50%. Si el paciente tiene un bajo riesgo, menor del 5%, ese paciente hay que recomendarle que continúe con estilos de vida saludable, y pacientes que estén en la mitad dependerá de la presencia o no de modificadores del riesgo cardiovascular. Si el riesgo es intermedio entre 7, 5 y 20, usted se inclina a darle estatina de moderada intensidad, y si es un riesgo borderline entre 5 y 7,5, dependerá de la presencia de modificadores del riesgo. Esta es una de las escalas utilizadas para calcular el riesgo cardiovascular, la escala AHA-ASCVD, que tiene una aplicación móvil y que se puede utilizar fácilmente y que pues requiere simplemente estas variables que son fáciles de conseguir para hacer el cálculo. Está el score europeo, que hay tablas para los distintos países. Les mencionaba yo que ya hay un nuevo score que recomienda la nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Cuáles serían los factores de riesgo modificadores? Por ejemplo, un paciente que no ha tenido eventos, no tiene diabetes, está entre 40 y 75 años, nunca ha tenido un LDL mayor de 190, y yo no sé si empezarle o no estatina, por ejemplo. Le calculo el riesgo cardiovascular y le da una categoría intermedia, sigo sin tomar la decisión. Entonces miro estos criterios. Mi paciente tiene enfermedad renal crónica, mi paciente tiene historia familiar de enfermedad aterosclerótica prematura, tiene un síndrome metabólico, un índice tobillo-brazo anormal, o es un paciente con una enfermedad inflamatoria, VIH, artritis reumatoide, psoriasis, cualquiera de estas condiciones. Si el paciente las tiene, usted ya de entrada se inclina a recategorizarlo. Ese paciente que era de una categoría intermedia se le vuelve un paciente de riesgo alto y tendría beneficio de tomar estatina. Y fíjense que aquí no les estoy hablando del valor de colesterol, les estoy hablando simplemente del riesgo cardiovascular. Si el paciente lo tiene, debe recibir tratamiento. Ahora, a pesar de lo anterior, hay pacientes que siguen siendo de categoría intermedia. Y yo miro y no tienen criterios enriquecedores, no tienen enfermedades inflamatorias, no tienen antecedentes familiares. Entonces, ¿qué más puedo hacer para refinar el cálculo del riesgo cardiovascular? Una opción es el calcio score. Me permite reclasificar pacientes. Si el paciente yo le hago un calcio score y le da 0, ese paciente tiene baja probabilidad de hacer un evento cardiovascular en los siguientes 10 años, entonces en ese paciente probablemente no requiera tratamiento. Diferente será si ese paciente es diabético, fumador o tiene una fuerte historia familiar, porque ahí incluso con un calcio score de 0, esos pacientes se benefician de tratamiento. Si el calcio score es de 100 o más, es un riesgo cardiovascular elevado y ese paciente se beneficia de tratamiento. Lo mismo con un calcio score entre 1 y 99 en pacientes mayores de 55 años. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y lo otro es, si mi paciente ya viene tomando estatinas, seguramente no es una muy buena alternativa hacerle un calcio score, porque el calcio score va a estar sobreestimado, dado que el rol de las estatinas consiste en estabilizar las placas y eso implica también algunos depósitos de calcio. Entonces, ¿a qué paciente les puedo hacer calcio score? Pacientes de riesgo intermedio que quiero reclasificar. Pacientes, por ejemplo, que tienen indicación de estatina y yo no los he logrado convencer como médico porque el paciente se niega rotundamente a tomarla. Esos pacientes se ha visto que cuando ya conocen su puntaje de calcio score y saben que tienen algún compromiso aterosclerótico en las coronarias, se motivan más al tratamiento. O en pacientes mayores, que yo estoy pensando en empezarle estatinas,
pero le hago un calcio score y le sale 0, ya sé que no vale la pena iniciar la estatina a ese paciente de avanzada que en toda su vida no acumuló calcio coronario. Otro marcador que me puede ayudar a reclasificar el riesgo cardiovascular es la proteína C reactiva ultrasensible. Muchos modelos se han desarrollado con PCR ultrasensible y miren cómo modelos multivariados, incluyendo el logaritmo de la concentración de proteína C reactiva y de homocisteína, han demostrado un buen rendimiento diagnóstico en la capacidad de predecir desenlaces coronarios mayores y desenlaces cardiovasculares totales. Entonces, esa es otra forma. Yo puedo hacerle al paciente una PCR cuando está en una categoría intermedia y si le sale alta, me inclinaría a darle tratamiento. ¿Qué sustenta esto? Datos del estudio Júpiter, en el cual vimos que los pacientes que tenían PCR elevada a pesar de no tener dislipidemia en lo que se consideraba dislipidemia para la época de la publicación del estudio, pues demostró una reducción de los eventos cardiovasculares, darles rosuvastatina. Si yo logro que mi paciente con tratamiento con estatina tenga un LDL por debajo de 70 y una PCR por debajo de 2, es el paciente que mayor protección tendrá frente al desarrollo de eventos cardiovasculares. Entonces, fíjense cómo la PCR me sirve para reclasificar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Pregunta frecuente, les decía, los estudiantes, los residentes, personas jóvenes que de pronto tienen un perfil lipídico alterado y no saben si deberían o no recibir tratamiento porque no caen en las escalas. Yo les mostré que las escalas de riesgo cardiovascular incluyen pacientes mayores de 40 años. Entonces, una persona de 30 años, una persona de 35 años, ¿cómo hace para saber si debe tomar o no tratamiento para el colesterol y qué nivel de colesterol debería tener? Bueno, sobre esto se han publicado algunos datos. Este artículo del JACC del 2017 nos muestra cómo los pacientes con niveles normales de LDL tienen desarrollo de aterosclerosis subclínica en distintos lechos, carotidio, aórtico, iliofemoral y coronario. Entonces, incluso valores considerados normales de LDL, tenga la plena seguridad que usted está formando placa aterosclerótica. Todos estamos formando placa aterosclerótica, incluso con valores normales de LDL. Entonces, ¿todos deberíamos tratarnos? No, dependerá de ciertos parámetros. Entonces, hay un criterio que publican también en el JACC y es un concepto muy interesante, es la exposición acumulada a LDL. ¿Qué es la exposición acumulada a LDL? Cogieron en Estados Unidos y evaluaron algo que se llama la carga aterosclerótica o exposición acumulada al LDL, que básicamente es coger el valor de LDL que usted tiene por su edad. Usted multiplica su concentración de LDL por su edad. Y, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, ellos vieron que el valor promedio de LDL era de 125 miligramos por decilitro y ellos encontraron que a los 40 años es la edad promedio en la que empiezan a aparecer los infartos en Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, si el promedio de LDL en nuestra población es 125, la edad promedio en la que empiezan a aparecer los infartos es 40 años, probablemente ese sea el número donde estamos alcanzando la carga aterosclerótica. Y es 125 por 40 da 5.000 miligramos año, probablemente refleje ese número donde ya tenemos una exposición acumulada muy alta a LDL a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué pasa? ¿Qué importancia tiene? Que aparecerían los eventos cardiovasculares a esta edad de acuerdo a los datos de Estados Unidos, pero miren lo interesante. Si yo cojo y bajo el LDL temprano en mi vida, miren, temprano aquí estamos viendo, miren, esta gráfica a los 20 años, 40 años, etcétera. Y ese paciente que tiene una concentración de LDL de 125 pasa a tener una concentración de LDL de 80 miligramos por decilitro, la edad a la que empiezan a aparecer los infartos ya no va a ser a los 40 años, ya va a ser a los 60 años. O sea que ese paciente se ganó 20 años sin la aparición inicial de un evento cardiovascular. Y la edad promedio a la que aparecen los infartos en las personas que tienen 125 es más o menos de 62 años, mientras que si usted a lo largo de toda su vida tiene un LDL cercano a 80, probablemente lo perezca a los 100 años. Y como es tan difícil vivir 100 años, probablemente nunca tenga un infarto agudo del miocardio. Miren cómo, si mi paciente tiene a lo largo de toda su vida 125 miligramos por decilitro, que es un valor que ni siquiera pensaríamos alto, y el paciente hace un infarto y yo lo empiezo a tratar, me gano esto de reducción de riesgo, esto que ven acá. Mientras que si un paciente temprano en su vida empieza con niveles de 80 miligramos por decilitro, esto es lo que me gano en reducción de eventos cardiovasculares, la sumatoria de estas dos curvas. Entonces, el impacto temprano parece sí tener un beneficio en los pacientes y probablemente si buscamos niveles más bajos en la población, logramos un impacto. ¿Hay datos que soportan estos estudios mendelianos? Sí. Incluso los mejores metaanálisis con estatinas han demostrado reducciones de los desenlaces cardiovasculares de hasta un 20%, pero cuando el paciente desde chiquito, por estudios de aleatorización mendeliana, tiene valores de LDL bajos, tendrá una reducción de más de la mitad
en la incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, la reducción temprana de LDL sí que tiene un impacto. Y esta gráfica muestra eso, y es otro artículo del JACC del 2019, y es el impacto de distintos factores de riesgo, la presión sistólica, el LDL, temprano en la vida, en el desarrollo de eventos cardiovasculares. Miren cómo, si tomamos como control tener un LDL de 100, solo por tener el LDL entre 100 y 130, ya aumenta en un 62% el riesgo de enfermedad coronaria. Esto es en adultos jóvenes, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que para que la presión sistólica aumente el riesgo de falla cardíaca, se necesita que pase de 120 a más de 140 y el aumento del riesgo es de simplemente el 51%. Mientras que si yo paso del LDL de 100 hasta 100 a 130, aumenta 62% el riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, el impacto del LDL en la enfermedad coronaria es demasiado claro y por eso deberíamos buscar niveles más bajos y ese es uno de los elementos claves a la hora de hablar de prevención de enfermedad cardiovascular. ¿Qué otros parámetros me sirven? No solo LDL. Pensemos que el perfil lipídico nos da el colesterol total. El colesterol total es kilomicrones, VLDL, LDL, IDL, lipoproteína minúscula y HDL, ¿cierto? El colesterol no HDL será el colesterol total menos el HDL. Eso me da el colesterol no HDL. El colesterol LDL simplemente es la concentración de lipoproteínas de colesterol LDL y de lipoproteína A minúscula, y la ApoB, que es otro parámetro del perfil lipídico, será VLDL, IDL, LDL y lipoproteína A minúscula. Entonces, aquí lo que les quiero decir es que otro de los marcadores importantes a tener en cuenta es el colesterol no HDL, que lo puedo obtener simplemente del perfil lipídico cogiendo el colesterol total y restándole HDL y me da todo el contenido de lipoproteínas potencialmente aterogénicas, incluyendo el LDL, la IDL y la VLDL, o puedo medir ApoB, que básicamente es parecido al colesterol no HDL, con la diferencia que cuando yo mido ApoB estoy midiendo número de lipoproteínas que tienen ApoB, porque cada lipoproteína tiene una molécula de ApoB. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante conocer el colesterol no HDL? Porque se refiere a todo el colesterol que uno tiene en el organismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en pacientes que tienen triglicéridos mayores a 400, yo no obtengo un valor confiable de LDL y ahí me sirve el colesterol no HDL. No implica costos adicionales y sabemos que el colesterol HDL es un estimador del remanente de lipoproteínas. Me sirve para mirar la cantidad de remanentes de lipoproteínas y me permite establecer otra medición de riesgo. Si mi paciente está en metas de LDL y no está en metas de colesterol no HDL, significa que ese paciente tiene alta concentración de remanentes de lipoproteína y se beneficia de intensificar el tratamiento. ¿Por qué son importantes los remanentes? Porque también atraviesan el endotelio, también se depositan en la íntima y tienen mayor capacidad de activación inflamatoria, tanto que los niveles de PCR se relacionan linealmente más con los niveles de colesterol no HDL que con los niveles de colesterol LDL. Y asimismo, el colesterol no HDL se ha visto asociado con mortalidad por cualquier causa y infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el problema con el colesterol no HDL? Que no se ha fijado una meta, no hay estudios clínicos directamente encaminados a reducción de colesterol no HDL, seguramente a futuro será uno de los elementos a tener en cuenta, pero las guías del Colegio Americano de Endocrinología, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ya nos habla de que usted debe buscar una meta de colesterol no HDL que debe ser 30 miligramos por decilitro por encima de la meta que le corresponda de LDL a su paciente. Y para terminar, el tercer mensaje que les quiero dar es, no todo es colesterol. No todo es colesterol y cuando hablamos de prevención hay otros factores que se deben tener en cuenta. Esto que ven ustedes en esta gráfica es la asociación que existe entre la capacidad cardiorrespiratoria que tiene una persona, los que hacen ejercicio versus los que no hacen ejercicio. Y miren cómo las personas élite, las personas que más hacen ejercicio, una persona élite lo definían en el estudio como más de 17 METs, ¿cierto? En capacidad aeróbica. Las personas élite tienen menor riesgo de tener eventos cardiovasculares. En comparación, miren que la probabilidad de supervivencia de las personas élite es mayor que la probabilidad de supervivencia de las personas que tienen un bajo fitness o una baja capacidad cardiorrespiratoria. Pero el mensaje más interesante es este. Miren que fumar aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, claro, lo sabemos. La diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, todos aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares. Pero miren cómo pertenecer a una baja categoría aeróbica, una baja categoría de ejercicio, aumenta mucho más el riesgo
que cualquiera de los otros factores de riesgo por separado. O sea, si usted es una persona con una baja capacidad aeróbica que hace pocos METs en el ejercicio, tiene peor riesgo que un paciente diabético, hipertenso o fumador. Entonces sí es muy importante porque este factor de riesgo es modificable y si logramos llegar a una condición élite, pues definitivamente lograremos impactar en la incidencia de eventos cardiovasculares. Yo sé que cuesta sacar tiempo para hacer ejercicio, pero nos proponen en la revista canadiense de cardiología que este sería más o menos una buena forma de organizarse en un calendario para hacer ejercicio. Aquí están las 24 horas resumidas. Usted puede dormir 8 horas, estudia más o menos, estudia o trabaja 8 horas, dedica 1 hora a hacer ejercicio intenso, dedica 2 horas a hacer ejercicio suave y puede dedicar incluso 4 horas a tiempo de ocio. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta y para terminar, aspectos de la dieta. Estos son las recomendaciones de la AHA para cómo es el impacto de algunos alimentos en los eventos cardiovasculares y miren cómo el consumo de frutas disminuye la incidencia de enfermedad coronaria, ACV y diabetes significativamente. Los vegetales, fíjense que no pareciera disminuir, por ejemplo, diabetes, sí disminuyen ACV. Las legumbres no solo disminuyen significativamente el riesgo de enfermedad coronaria, los granos reducen el riesgo de diabetes y enfermedad coronaria, las nueces y semillas reducen el riesgo de los 3 desenlaces, enfermedad coronaria, muerte de enfermedad coronaria y diabetes. Estas son más recomendaciones de la dieta, básicamente tener en cuenta que el consumo de pescado también disminuye la mortalidad de origen coronario y el riesgo de ACV, aunque no tiene asociación con ninguna reducción de riesgo en diabetes. Ojo con las carnes procesadas, que son las que más aumentan el riesgo de todos estos desenlaces, ACV, diabetes, muerte de origen cardiovascular y el yogur, curiosamente, parece disminuir el riesgo de diabetes, aunque no produce ningún cambio en enfermedad coronaria. Entonces son cambios adicionales que se deben tener en cuenta y, por supuesto, ustedes saben que el consumo de bebidas azucaradas aumentará el riesgo de diabetes, de enfermedad coronaria y desenlaces cardiovasculares adversos. El café, para los que tienen la duda, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuye el riesgo de diabetes y esto es bien importante que lo tengan en cuenta también como una de las estrategias para reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, mensajes para la casa, la prevención es primordial, es el futuro, no la prevención primaria. Hay que prevenir desde la infancia. Todos deben conocer sus números. Los pacientes de alto riesgo cardiovascular requieren tratamiento, no manden a su paciente a hacer dieta. Niveles bajos tempranos de colesterol en la vida se asocian con menor riesgo. La dieta y el ejercicio son elementos fundamentales, no nos podemos centrar solo en estrategias farmacológicas y recuerden que el colesterol aumenta un 10% en época navideña, que ya pronto estaremos ahí. Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier inquietud. Que estén muy bien.